Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Clasis, el programa de 13, que hoy va a ofrecer la producción El mundo en sus manos, de Raúl Walsh, de 1952. Si yo dijera, sin arrepentirme, que es la mejor película de la historia del cine de aventuras, algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no, y dirán con toda la razón del mundo que la mejor película de aventuras pues puede ser Los aventureros de Moonfleet, o El conde de Montecristo, Boyest, Robin de los bosques, Escaramuch, Las minas del rey Salomón, Rebelión a bordo, Las cuatro plumas, El prisionero de Zenda, pero yo creo que todas tendrían razón. Hay muchas, la mejor película de aventuras en el cine, y creo que esta es una de ellas. Es una verdadera maravilla. Es una película filmada en estado de gracia por Raúl Walsh, una de sus obras maestras. Transmite esa cosa tan difícil de conseguir en el cine, una sensación de alegría continua dentro de una historia romántica donde está el amor, la política. Está filmada durante la Guerra Fría y hay una relación Estados Unidos y Rusia curiosa, ¿no? Con todo el mundo de la venta de Alaska, pero además es una aventura marina extraordinaria, ¿no? Las persecuciones y las carreras, las peleas entre el hombre de Boston, que es Gregory Peck, y el portugués, que es Anthony Quinn. Además es una película que se desarrolla mucho en San Francisco, pero en el San Francisco de 1850, cuando ha estallado naturalmente todo el boom de la fiebre del oro. Además hay un plano muy significativo. Vemos la bahía llena de barcos abandonados porque todo el mundo se ha hecho minero, todo el mundo quiere ir, como en la película de Chaplin, en busca del oro. Es de una diversidad y una fascinación continua, la alegría de la puesta en escena, insisto, ¿no? Y luego el mundo de la foca, el mundo de los personajes, los hoteles de lujo, y unas escenas románticas increíbles entre Anne Blyth, para mí era la chica maravillosa de la que yo estaba, yo creo que absolutamente enamorado, porque la imagen aquella de verla junto a Gregory Peck, antes de ver la película, eran los anuncios que venían en la prensa, junto al timón, los dos abrazados, realmente el mundo en sus manos, era increíble. Poco después la vimos, todos los hermanos eran valientes, y en vez de estar con Gregory Peck, estaba con Robert Taylor, pero igual, el timón, ellos abrazados. Esta es una película, iba a decir ahora, por lo del viento en las velas, que respira tanto que tienes la sensación de que estás en un barco y que está saliendo, no sé, ves abajo el oleaje y el viento en las velas que lo mece, y las aventuras y las peleas. Yo creo que es muy difícil ver una película incluso tantos años después sin sentir una conmoción. Es una joya. No sé si Oti Rodríguez Marchante estarán de acuerdo conmigo que podría ser la mejor, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy difícil encontrar una película tan saludable como esta, es decir, que puedes entrar a ella de cualquier manera, con el estado de ánimo que se tenga, pero es absolutamente seguro que vas a salir pletórico de alegría, de emoción, de divertimento. Yo no sé si es la mejor película. Se te ha olvidado mencionar una más moderna que también pugna por ese... ¿Cuál? ¿Master and Commander? No, Master and Commander. Me refería del cine de aventura, que es la de Spielberg, la del Indiana Jones. Claro, Indiana Jones, claro. Pero bueno, aquí Tiburón, hay... fíjate. Sí, bueno, de aventuras de este tipo. Esta es una película, bueno, muy de aventuras y sobre todo muy romántica. Yo creo que los momentos que consigue Gregory Peck y Anne Blyth y de hecho incluso anuncian un poco ese tipo de relación que luego habría en Vacaciones en Roma, esta especie de engaño y fascinación de ellos. Y luego hay un personaje, yo creo que irrepetible en el cine, que es el del portugués. Lo que hace Anthony Quinn con ese personaje absolutamente villano y por otra parte tan cercano, tan gracioso, tan lleno de vida y de compañerismo y de en fin, de todo eso que hace de la película algo realmente memorable. Y luego la fotografía es magnífica, y está la gran escena de los veleros compitiendo por llegar a Las Tríbidos, que es maravilloso. Eso es difícil de rodar. Es una película que realmente tiene su parte también documental con la visita a las focas y todo esto. Es una película completa, y ya digo, a la que se puede entrar como se quiera, pero desde luego se va a salir feliz y muy, muy, muy contento.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿tú también feliz y contento? Yo encantadísimo, porque no hay una cosa que más me haya deslumbrado desde niño, que era sentarme en la butaca y que me empezaran a contar una historia de carreras, de safaris, de barcos, de globos, de trenes, de ese mundo, pues muy de Howard Hawks también, ¿no? Claro. Recordaba, hay un actor que en una de las grandes películas de Hawks, que es Solo los ángeles tienen alas, sí, que sale en esta película, y todo el cine, bueno, y Río de Sangre de los de Hawks, que es aquí, como bien decíais, aquí se une la aventura, que es el armazón, el amor, el honor, que también está presente, y incluso, como citaba lo de las focas, una especie de ecología sostenible, porque el comentario que hace, luego lo hablaremos, McIntyre, cuando están viendo a las focas y lo que están haciendo los rusos con las focas es de una actualidad verdaderamente formidable, ¿no? Pero además yo creo que tiene lo que tiene todo el buen cine de aventuras. Estaba pensando también, ¿habéis citado El hombre que pudo reinar, de John Huston, ¿no? Donde ahí la amistad es entre dos, pero vaya dos, ¿no? Pero yo creo que tiene lo que tiene que tener el corazón del cine, que es expresar emoción y sentimientos, ¿no? Y otra cosa muy importante en Raoul Walsh, hace poco se ha pasado en 13 su última película, que era una trompeta lejana, que también es un western maravilloso. Su última película. Su última película, pero que tiene sobre todo una cuestión cenital, que es respeto al espectador y captar al espectador, agarrar al espectador para que efectivamente ese que está sentado en la butaca, si es preferible en una sala de proyección, no se levante. Y como tú has contado muchas veces una anécdota que yo ya he repetido 1000 veces, pero es que me parece que es casi la metáfora del cine de aventuras. Creo que has contado alguna vez que fuiste con un amigo tuyo, estabais viendo, creo que era Objetivo Birmania, estaba una escena en la que hay tiros por todos los lados, y no sé si fuiste tú o tu amigo el que se levanta. O sea, los dos, era la película Revuelta en Tahití. Revuelta, esa es. Y al final estaban disparando y los barcos, cañonazos por todas partes, y delante de mí había dos chavales de la época de la 1000 y 20 años, 21 años. Buenísimo. Y era un disparo tras disparo, una cosa brutal, y le dijo uno al otro, cúbreme que voy a mear. Y se levantó, pero así, fue encogido hacia los servicios. Pero es lo que acabas de contar tú, de que aquí te sientes en el barco, y este estaba en la revuelta. Hombre, este estaba viviéndolo. Y eso es fue así, medio agachado hacia los servicios. Y al final eso es el cine, y eso es la magia de Raoul Walsh, y también lo que hemos hablado más de una vez, esa capacidad de planificación de las escenas y de la hilación de las escenas, que todas tienen sentido. Cómo se introduce el amor, tú lo decías también, hay una historia de amor tremenda, y los espectadores van a ver alguna escena de Gregory Peck en la maravillosa goleta la peregrina. Dice la peregrina de Salem. Y dice ella, pero si usted es el hombre de Boston, ¿no? Ya nada más arrancar la película, cuando van ellos andando, dice, aquí se va a mascar la tragedia. Y van dos tipos y van a hacer, ay, que la ha empujado. Y dice, párate. Dice, ¿qué? Es el hombre de Boston. Dice, el hombre de Boston. Y ahí está la película. Muy buenas, señor Pruneda. Hola. Bueno, ¿qué te parece a ti, después de tantos años, este Raoul Walsh? Que, por cierto, la última película que pusieron aquí, que es Una trompeta lejana, lo hizo con 70 y tantos años y montando a caballo. Casi toda la película es la caballo, porque has visto que hay muchas... O sea, que imagínate lo que era Raoul Walsh. Pues a todo lo que se ha dicho, que a mí me parece que es obvio, además esa especie de alegría, yo le añadiría algún adjetivo, digamos, más. Lo primero es algo que solo un gran maestro, y un gran maestro de los que nos gustan en Classics, puede aportar, que es, yo lo que llamaría, la difícil sencillez. Claro. Es decir, cómo se cuentan las cosas con el mínimo de recursos, que es suficiente cuando están bien manejadas, naturalmente, para embarcar al espectador, como decía Fernando. Eso me parece. Después tiene algunos atributos más. Es una película de una vitalidad tremenda. O sea, hablamos de alegría, yo diría vitalidad. Y luego, aunque es algo que a lo mejor ahora es políticamente incorrecto decir,
la masculinidad que desprende toda esta película. Una masculinidad, tú has mencionado a Hawks, a mí es que eso me recordaba, y fíjate que no tiene nada que ver, Atari, por ejemplo, que es también un grupo de hombres haciendo un determinado trabajo, ¿no? Aquí verdaderamente esa manera de narrar, yo creo que se ha perdido claramente, o sea, no creo que exista. Se vuelve a encontrar en Peter Weir, en Master and Commander, por supuesto, que es otra película de barcos, pero qué maravilla cómo se retratan las cosas, cómo te lleva en cada secuencia, cómo es capaz de darte una imagen que predice lo que viene a continuación. Es una película de no levantarse del sillón, de verdad. Está entre, y que no está nada mal, entre Hawks y John Ford. Las peleas son fordianas, pero sobre todo así ha estado toda su carrera. Los tres grandes, por así decirlo, han sido ellos. Y ya antes hacer una pequeña referencia, que esta película la escribe nada más y nada menos que Borden Chase, que es uno de los más grandes guionistas que ha habido en Hollywood, y que los diálogos son de Horacio McCoy, que es el autor de No matan a los caballos y el autor de películas como Veneno Implacable, un escritor maravilloso. Y Russell Metty, naturalmente, bueno, ahí está Espartaco, uno de los más grandes creadores. O sea, toda una conjunción de intérpretes técnicos nos llevan al Hollywood dorado del principio de los 50 en una verdadera obra maestra. Y por supuesto que la que hemos citado antes y has citado tú, es que entonces no ya el cine de aventuras, cualquier género, el western, la ciencia ficción B de los 50, el cine estaba viviendo su época de oro. Esta es una representante absolutamente clara de lo que fue ese momento y lo que es el cine y lo que producía un rodaje de una película, una convulsión en el alma de los chiquillos que la veíamos. Con todos ustedes, El mundo en sus manos, Raoul Walsh, 1952. Aquí estamos de vuelta, todavía con el salitre en la cara y el viento. Es el año 1952. Voy a dar nada más que, porque hemos hablado varias veces, claro, es que los años 50, del 40 y tantos al 50 y tantos, es que está lleno de películas fantásticas. Dos referencias y además para el mundo del teatro, mejor que para el cine, ¿no? Y es que en el español se estrena La tejedora de sueños, de Antonio Buero Vallejo, que pasa a ser uno de los grandes autores, dramaturgos del siglo XX en España, sin ninguna duda. Y ese mismo año, curiosamente, Miguel Miura, el genial Miguel Miura, estrena Tres sombreros de copa, que es una obra que había escrito en el año 1932. Y en el año 52 produce Desconcierto, lo que era esa obra maravillosa. ¿Cómo sería en el año 32? Es una verdadera aventura fantástica. A ver, el pensar que hubiera ocurrido en el año 32 con el estreno de esa obra de Miura, donde dicen cosas maravillosas, cuando dicen, pero ¿cómo vamos a ir tú y yo a vivir a Inglaterra? Dice la pareja, si no sabemos inglés. Dice, no, vamos a los pueblos, allí se habla igual que nosotros. Es una cosa increíble esa obra. Y nada más, decir que entre las películas destacadas del año, en mi opinión, está Raíces Profundas, que es una maravilla, sigue siendo uno de los westerns, o el western también por excelencia. Está también El salario del miedo, que fue un impacto tremendo, la película de Clouseau. Bueno, y hay que ser justos, no sé si la visteis vosotros, hubo un remake que se llamó Carga Maldita, que es impresionantemente buena también, buenísima, con Paco Rabanne. Y bueno, también se puso de moda, intentó ponerse de moda, tardó bastante, una película para el nuevo cine de Brasil, con la película O Cangaceiro, de Lima Barreto, que es el inicio de todas las películas que vienen luego, y que es eso, el nuevo cinema. Así, y bueno, hay una que para mí es especial, que es un western de Anthony Mann, que se llama Colorado Jim, que es algo increíble. Y nada, vamos a seguir ya sin más hablando de esta película. Hay una cosa que yo quería deciros y os dejo.
os habéis dado cuenta que hay muy pocos primeros planos en la película, o sea que narra casi toda la película en plano medio o en plano general, con lo cual estás metido. Hay un momento nada más en esa escena que habéis citado en el restaurante, romántica, además cuando suena la canción es cuando les y ella canta, y ahí es donde hay un primer plano de cada uno de ellos. Ese es un momento mágico, ¿verdad? En una película de aventura se detiene todo y de repente ella... Hay una nostalgia del mundo, la princesa... Y hay una escena melancólica hasta rodada con una elegancia sublime, que es cuando él se va alejando de la barra del bar y va atravesando los salones porque ella no está. Y esa soledad que vemos, que le vemos de espaldas, a él alejándose como se ha alejado ella en el invisible. La misma de Vacaciones en Roma, como acaba la película. Bueno, él se va. Tiene mucho. Tú lo decías, sí. Porque es Vacaciones en Roma al revés. Sí, ¿sabes? sí. Pero es al revés. Bueno, la sensación del espectador es el mismo. Es el mismo. Es la misma, porque estás atento a esa relación que se fragua porque alguien de los dos está oculto detrás de... En este caso es la condesa y en la otra era el periodista, pero sí, la fascinación entre... Y la historia entre ellos y el equívoco que están... Y ese enseñar San Francisco, aquel San Francisco, con enseñar Roma, tiene mucho... Bueno, es ese enseñar San Francisco, como tú bien dices, que dice... Es una ciudad de locura este San Francisco tuyo. Se contesta, lo mantendremos tú y yo. Es decir, efectivamente, es una ciudad mágica en cierto Costa Bárbara, eran las películas esas. Claro, y la novela popular del siglo XIX, que trataba mucho de... No, os quería comentar un detalle que como en las películas clásicas siempre, como decía Italo Calvino de una obra clásica literaria, que es una obra que nunca termina de decirlo todo, ¿no? Claro. Y te pasa con estas películas, ¿no? Con las clásicas, de verdad. ¿Os habéis fijado que no hay un arma en toda la película? Que cuando los marineros van a por los rusos llevan palos, que no hay tiros y porras, y porras, no hay armas. O sea, es curiosísimo. Y el único, digamos, explosión que hay, que todos aplaudimos, lógicamente, es la del torpedero. Sí. Pero esa es la única escena, más o menos, digamos, moderadamente violenta, porque lo demás son golpes. Exacto, son golpes un poco como de cine mudo, de gap. Bueno, quizás estaba impregnando del espíritu Guerra Fría y estaba en la conveniencia de no sacar todo el armamento. Claro, estamos en los años 50. Sí que es verdad que hay una muy evidente, a veces hasta un poco graciosa, esta de casi a lo Ninoska, digamos, de qué buenos somos nosotros y qué malos somos los rusos. Es que dice una cosa que parecía dirigida a todo el estalinismo, ¿no? Pues dice, vamos a ser americanos, vamos a reír, vamos a cantar, aprendamos, sobre todo dice algo que sí va con bala, aprendamos a no tener miedo. Bueno. Porque es el miedo que tienen de salirse un poco de la norma y de lo que es evidente que en la película está contado, dice tú muy bien, el mundo antiguo que representa Rusia, el mundo de la burocracia, de la mala administración, sobre todo icónicamente de los latigazos, que parecen medievales, ¿no? Y el mundo moderno, que es, digamos, hoy lo diría un poco en cursi, el mundo de los emprendedores, ¿no? El mundo libre, que quiere crear empresas, que quiere... Incluso el mundo de San Francisco es un mundo multirracial, está lleno de todas las razas, es un adelanto de lo que es esto ahora. Hay chinos de todo tipo, rusos, americanos, canadienses, es tremendo, ¿no? Una ciudad tan divertida que lo apunté porque no podía remediarlo, que me pareció, cuando se han cepillado el hotel de la fiesta, este actor que se llamaba, ¿cómo se llama este tipo? Que era muy curioso, el Hans Conrad, que es el conserje, que era un humorista norteamericano, ¿no? Pero le da la lista, permitirme. 400, se han cepillado, 427 copas, 361 platos, 14 espejos, un candelabro de 1750 insustituible, cortinas con huellas grasientas, y eso vale todo $15.000. Y creo que es John McIntyre el que dice, me parece una cantidad razonable. Eso es verdaderamente maravilloso. Esa es una parte muy Howard Hawks. Hombre. El hotel es Howard Hawks, el lío continuo, la habitación, todo es que está a caballo entre él y Ford, porque la pelea, que a mí me encanta, por ejemplo,
tú veías y dices, no, que no se pegan, paran, beben, brindan, se vuelven a pegar, charlan, es una pelea en sí mismo, es un acto entero. Es el hombre tranquilo. Sí, claro, pero Sí. eso, boom, boom, La boom. taberna del irlandés, porque te quiero decir que es esa especie de... Esa maravillosa con Lee Marvin. Nos pegamos porque ¿qué vamos a hacer que nos divierta más? Claro. Sí, es una película muy macha en ese sentido porque... Porque bueno, decía- No, sí, masculina. Hay casi una obsesión de que prácticamente todos los problemas se pueden resolver con una pelea, sea a puñetazos, a ser posible, o sea, como tú apuntabas, con esta especie de palos cortos, digamos. Porras, Porras, sí. Porras sería la palabra correcta, ¿no? O sea, y eso ocurre, como tú recordabas, desde la primera secuencia. Pero es que cuando llegas al salón y prácticamente en el salón ves a todas las... que pasa, tiene tres momentos muy clásicos. El salón del hotel, que es primero el baile elegante cuando él está bailando el Gregory Peck con la mujer del banquero y todo esto para intentando sacar el dinero, y de repente aparecen todas las bailarinas, incluso una orquesta que claramente quiere ser una orquesta de jazz, que es una incongruencia. En 1850 el jazz no existía, vamos. Yo creo que Scott Joplin estaría dando las primeras teclas de un piano tocando ragtime. Pero fuera de eso, prácticamente ya sabes que en el momento que aparecen aquellas personas, cómo se va a desarrollar todo el baile a continuación, que es un baile típicamente americano, dicho sea de paso, con el típico que dicta todos los movimientos desde el estrado de los músicos, es una especie de square dancing. Sí, la sensación es que el guión, como una bomba, se activa. Empieza la película y entonces empiezas a ir por dónde voy. Bueno, estoy en San Francisco, ¿es una película urbana? No, pues estos son marineros. No sé, entonces se va activando por muchos sitios. El amor, pero entonces estamos ante un melodrama, sí, es un melodrama romántico. ¿Sí? Pero ¿qué me estás contando? Sí, va por ahí también. Y tiene algo que ver el mundo de las focas también. Ellos están, esa foca que se mete en la bañera, como es la foca esa, lo difícil que es llevar y conseguir que la foca actúe. La queridísima Luisa. Y bueno, y el esquimal es boy. Es verdaderamente prodigioso. Bueno, oye, y contando esas escenas de peleas y tal, el pulso. Bueno, el pulso, que es lo más masculino que te puedas imaginar. O sea, eso lo hemos visto en el ejército, en el oeste, hemos visto en todos los... Ahí, por ejemplo, y yo clavado con el cuchillo. Son elementos para establecer los caracteres de los personajes. Ahí vemos que Gregory Peck también es un truán. O sea, es un caballero, pero es un auténtico truán. Se podría haber titulado la película El truán y la condesa, porque realmente él está ahí esperando para hacer trampa, para ganarle. Siempre juegan con ventaja. Además tienen unos conceptos, por ejemplo, sobre el término contrato, que es de montarte de la risa. Es decir, ¿es un contrato o no es un contrato? O sea, las veces que el portugués interviene en ese sentido, te das cuenta de que su moral es férrea, es muy, muy rígida, pero equivocada, porque un contrato no puede ser lo que él considera que... Es muy gracioso. Acuérdate que cuando le define a su amigo, al portugués, y le dice, tú eres un ser... Y el otro dice, gracias por haberme visto como soy, le encanta. O sea, pero quiero decir que están tan bien escritos los personajes, también muy bien interpretados, que el hecho de que por ejemplo, Anthony Quinn, no te puedes imaginar cualquier otra persona en ese personaje, o cualquier otro actor, porque es que realmente lo clava, tiene el grado justo de villanía y de humanidad para hacerlo perfecto, entrañable incluso a veces. Pero fíjate que aparentemente se estuvo considerando la posibilidad de que John Wayne hiciera el personaje de Jonathan Clark, pero ves esta película y dices, si es que Gregory Peck da justamente tiene el personaje rudo, pero da el personaje con encanto y con elegancia. Como lo ha hecho en otras ocasiones, lo da en el oeste de caballero que viene del este. Horizonte lejano. Por supuesto. Horizonte de grandeza. Horizonte de grandeza. Claro.
o como, en fin, como... Porque es más querible que John Wayne. Claro, porque John Wayne es más duro, más... Sí, tiene una parte más... Y aquí, más rocoso. aquí tiene que tener esos momentos de intensa ternura, que los hay. No, y es muy elegante, como decía. No, y con Gregory Peck realmente creo que es creíble que una condesa rusa absolutamente tal, al primer golpe de vista se quede planchada, porque era un hombre que planchaba a la primer golpe de vista, vamos, o sea que era muy guapo, vamos. Amor a los ojos. Sí, es que te lo crees ahí, te lo crees en Vacaciones en Roma, te lo crees porque era una persona con un atractivo brutal. Es Atticus Finch, ¿eh? Es el hombre de matar a un ruiseñor. Sí, es pero una de las bueno, personas, no, me refiero más queridas por el público. Claro, O sea, que tú dices, un actor mejor querible. personaje de la historia, vamos, el personaje más querido o más querible de la historia. Atticus Finch, ¿no? Atticus Finch, claro. Pero que es porque él es querido. Ves en las películas, recuerda que ha perdido la memoria, en un Hitchcock. Es un tipo cercano y muy atractivo. O sea, Hasta incluso en Duelo al Sol, que era un canalla macarra, pero también te gana eso. Claro. Bueno, hay muchos actores que le pasaba eso, pero no todos tienen esos primeros planos de él y Anne Blyth, dice, vaya, no se puede mejorar esto, ¿sabes? Y Marina Selanova. Y un actor, Selanova. un actor dramático, porque la escena en la que está en la goleta con el timón y tira la botella es una escena muy... es el momento, además, es el momento en que cambia la película, ¿recordáis? Porque es verdad que el mar aparece en la segunda parte de la película. Claro. En la primera parte... Es urbana. Es urbana. Si me permites, casi es una película de hotel. Porque transcurre prácticamente todo en el hotel, y a partir de tirar la botella y tener el timón en sus manos es cuando aparece ya lo que va a ser. Se le agradece al guionista y al director que no comiencen ahí un largo recorrido sobre su bajada al infierno, que sea muy breve, muy conciso, pero muy pases intensa. Pero hablando de botella, en la plena carrera con el portugués, cuando está con los valgos, acordaos que el portugués tiene la botella en la mano, el catalejo mirando, el timón. Está enfadado y divertido, está todo la vez. ¿Cómo es ese momento, de bonito cuando van las dos? Bueno, Eso es muy difícil hacerlo. Eso pensaba. Porque ahora, claro, todo lo pixelan, no todo lo que... Pero entonces es muy complicado, y sobre todo cuando la peregrina se va a echar encima de la Santa Isabel, ¿no? O sea, es unas escenas... Él ahí pierde los nervios también. Está arriesgando a su gente y a matarlos a todos. Ahí él está, hasta que ya le dicen... obsesionado. Claro, tiene una sesión hasta que ya le paran un poco y le dicen, oye, joder, siempre se ha recordado que te recuerda la carrera de las cuadrigas de Ben-Hur. Es decir, esa lucha entre los dos tan cercanos por otra parte, ¿no? Y lo que os contaba de las focas, que es curioso, McIntyre explica, y ahí tiene una frase muy olvidada hoy, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, ¿y las otras que no? Dice, la naturaleza se encarga del resto. ¿Sabes? Como diciendo, ya la propia ecología de la naturaleza se cuida de que esto se mantenga durante 2000 años. Lo que siempre se dudó es que esas teorías de McIntyre, del personaje de McIntyre, sobre cómo matan los rusos, hombre. Estaban un poco... No se lo tragaba nadie. Estaban un poco llevadas por los pelos. Claro, porque... Bueno, hay momentos que son el antecedente del National Geographic. Bueno, ¿verdad? ¿A que sí? Yo creo que documentales que hemos lo han visto. debido sacar de algún sitio. Eso sí, eso es un... Eso han enviado un equipo de cámaras a filmarlo todo aquello, pero digo que luego lo hemos visto en los documentales del National Geographic. Eso es fantástico. Las imágenes no, pero muy parecidas, claro. Millones de focas ahí. Fíjate. También en este tramo de película evitan, es decir, pasan de estar mirando focas a poner pieles en el barco, que eso, hay esas elipsis casi necesarias para que la película no se te atragante. Vaya más rápida. Y no se te atragante, sobre todo moralmente, no lo sé, no es que... Sí, ellos se quedan salvados diciendo, a diferencia de los rusos, nosotros las cuidamos. Ya, pero bueno... Eso me recuerda un poco en El desencanto, la película de Chavarri sobre los paneros. Hay una escena en la que creo que es Leopoldo María quien le pregunta a su madre, a Felicidad Blanch, por qué cuando iba a tirar unos gatitos recién nacidos, ¿te acuerdas, no? Al río, por qué les había hecho unos agujeritos. Y dice la madre, Felicidad Blanch, no, para que respiren. Claro. ¿No? Yo creo que estos explican un poco lo de las focas para que respiren, si vale la broma. Y la naturaleza ya hará su trabajo. Exacto. Pero vamos. El cachondo, el McIntyre, ¿no? Sí. Fíjate tú que en medio de toda esta película, como decimos, de aventuras y tal,
lo que yo le decía a Pruneda, tiene un encanto especial la película y una elegancia, es elegante. Está muy bien tratados el mundo de las costumbres que dicen ellos, los trajes están muy bien, todo. Los peinados. Vestuarios estupendos la pinta de la de película. todos, ¿no? Está muy cuidada, ¿no? Era como si dijéramos que estaba la fábrica a todo meter en ese momento en todos los departamentos. Era, eso que digo yo siempre, era Detroit sacando los coches pero sin parar, perfectos, venga, uno detrás de otro. Y el hotel Y aquí es un las hotel películas. moderno y de 5 estrellas. Oye, prácticamente. Menudo decorado. Por eso. Que es el decorado. Todos son decorados. Todos son muy elegantes y los trajes son elegantes, salvo o de otra manera es elegante el personaje Esquimal, claro. Que realmente no. Bueno, que huele mal, ya te lo eso no, afortunadamente en la película... No hay odorama, dice que había las películas de odorama, pero está muy bien. Ten en cuenta que a él le llaman el hombre de Boston. Boston en ese momento era lo más exquisito. La costa este. Claro, era Boston era, digamos que son elegancia. Los bostonianos y toda la costa este son los castellanos viejos de Estados Unidos. Son la esencia de Estados Unidos. A partir de ahí empieza la conquista del oeste. Su familia en realidad él dice que su familia era de Nueva Inglaterra y que por eso le llaman a él, él nació en Salem. Pero claro, por eso la peregrina de Salem se llama su barco. Qué bonita la goleta. Y qué goleta tan bonita. Tan bonita. Sí, bonita. Qué decorado, ¿eh? Qué maravilla. Y eso pensar que está hecho en estudio. Y que hacen el mar por el fondo. Y que bueno, qué bueno es eso, esa carrera. Pero claro, como dice Fernando, ahora... No es que sea fácil, nunca es fácil, pero con todos los adelantos que hay para hacer una película digitalmente, puedes coger una tempestad y la pones en una parte del fotograma. Inserta, pero en esa época no. Se nota a veces los cubos de agua cuando se tiran. Claro, y luego las maderas del barco, están muy bien hechos. El barco es que... Fíjate, me estaba acordando que ya se pasó también en el 13, Moby Dick, claro. Que Gregory Peck, por por ahí hace... No de malo, pero es un personaje muy complejo como esa. Claro, lógicamente, ¿no? Claro, es que pero también en Moby Dick todos los movimientos que tienen de lo que podríamos denominar antiguamente efectos especiales están hechos. Bueno, ya sabéis que se rodó en Canarias, ¿no? Sí. Quizá demasiado joven para el personaje de Acap. Yo estoy de acuerdo. Y fíjate que en cambio... Tendría que haberlo hecho Bogart. Habría estado bien. Bogart es el Lo que pasa es que, claro, físicamente... O al propio John Huston. John Huston sí tenía pinta de hacerlo. O Hemingway. Es más, si me permites la broma, John Huston ejerció toda su vida de Hat, ¿sabes? O sea, era un poco pirado. Hubiera estado muy bien él, ¿eh? Muy bien. Sí, hubiera estado estupendo. Pero fíjate, volviendo a la película y a Moby Dick, el cuidado con que se tiene para que no digas ahora, joder, qué locura, cómo cogen las ballenas y toda la parte que las están partiendo y troceando apenas pasa sobre ellos, para que no digas, joder, qué crimen están cometiendo, porque están liquidando todo el mundo de las ballenas. Es que la clave es que aquí los crímenes solo los cometen los rusos. Sí. Pero hay una cosa, Moby Dick es una película extraordinaria, pero hay un texto poderosísimo detrás. Y eso, en cambio, prácticamente en El mundo en sus manos, el texto parece que surge de la propia película. Sí, es una maravilla. Se activa, es lo que empiezas a activar todos los elementos. Y eso, se enciende la luz. El meollo del argumento es de carril. Bueno, tal, se enamoran, esto, se va, no se puede, volvemos... ¿Cómo pasa? Aparece un contratiempo, el príncipe ruso, la cañonera, todo eso. Y el fondo de la compra de Alaska. Todos esos MacGuffins. Bueno, la cosa es los personajes y cómo están construidos, cómo están interpretados y cómo se les envuelve de esa especie de materia hipnótica que te quedas viendo la película, tengas 6 años o 60. Hoy te decía yo cómo van vestidos los personajes, todo. Claro, el portugués va de una manera distinta, claro. Va estupendamente, va elegante dentro de su... ¿Y cómo se pasa de esta especie de ambiente que está muy claramente definido, en un momento dado, cómo la acción se desliza simplemente en una escena que a mí me encanta, cómo está cuando ella está intentando bailar con el Gregory Peck y hace 2 intentos
para poder engancharlo Sí. hasta que lo consigue. Y prácticamente en ese momento hay como un estallido. Eso que los franceses tienen esa... en castellano diríamos el flechazo. Sí, sí. Los franceses son más gráficos, hablan del coup de foudre. El golpe. Una explosión de polvo. Spielberg casi hace algo no parecido, pero sí utiliza el baile como intriga, que es en la segunda entrega de Indiana Jones cuando se pierde la perla. Sí, sí. Y ella va buscando y no lo consigue, Y aquí es ella que quiere bailar con Gregory Peck. No, pero eso está muy bien escena, explicado. Salen al balcón y de repente pasa un carricoche y del balcón, desde la galería aquella, pasan al carricoche. Es como hay un corte brutal, digamos, y sin embargo la película es toda una suavidad maravillosa. Todo fluye. ¿Sabéis ahora de una situación a otra. Escuchándoos, ¿quién podría haber hecho al hombre de Boston en esa época? Errol Flynn. Tenía esa simpatía. Posiblemente. Robin era de esa sonrisa inolvidable y saltaba de un lado a otro y no tenía odio, no lo hubiera odiado al portugués. Errol Flynn Pero era yo creo bueno. que tiene algo más Más pozo. y más esto. Más sofisticado también. Sí, Gregory Peck, ¿eh? Como diciendo, es más, nos gusta más porque es más caballero, es más... Lo que ha dicho Oti es que es un pirata y es como la canción de Julio Iglesias, soy un señor, soy un truán. No, pero Robin de los Bosques era fantástico. Sí. Errol Flynn, ¿eh? Pero hay algo... Transmitía también esa alegría que estamos hablando, y tú, la jovialidad, la energía, tenía esa cosa dinámica que tenía y que le viene muy bien a la película, que lo tiene también, por supuesto, Anthony Quinn. O sea, son dinamos, es una dinamo todo ello. Hay otra historia que es cuando te sales de los personajes anglosajones, los de otros países, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del cine de Hollywood, la aparición de los portugueses. Ese Manuel de Capitanes Intrépidos, por ejemplo, Spencer Tracy, y este portugués que además siempre llevan el pelo como rizado. Ahí son clichés visuales. Exacto, ¿no? Que todos los tenemos. Que creaban siempre de determinadas nacionalidades, ¿no? No, lo que hace Anthony Quinn, que es que tiene mucho valor, es decir, en una película en la que es evidentemente que la cámara va a ir al otro siempre. Va a ir a los otros, al otro y a John McIntyre es de lo mejor que ha hecho también, ¿eh? Habla siempre por proverbios. Sí. Él y su personaje son capaces de entrometerse robando media película, porque es que es realmente simpático, entretenido, divertido. Sus definiciones sobre lo que es un contrato me fascinan, vamos. No, y yo insisto en lo que decía antes, en la falta de primeros planos en la película, que es curioso, ¿no? Todos los grandes maestros no se apoyan mucho en los primeros planos, resaltas demasiado, y aquí hay muy poco, ¿no? En cambio, esos planos que envuelven, planos generales, planos más abiertos, te va muy bien, porque te hace partícipe de alguna manera. Es el ambiente, estás metido. La gente. Es meterte en la atmósfera de la película, es respirar la película, ¿no? Hay otro asunto que, claro, es, como bien decís, está de fondo, pero que es la venta de Alaska, pero esto era muy habitual. España vendió Vietnam. Hay una novela estupenda de Joan Perucho que se llama La guerra de la Conchinchina, que era como se llamaba Vietnam, en la que España, una parte de Vietnam, se la vende a Francia. Los norteamericanos quisieron comprar a España antes del 98 la isla de Guam, que era estratégica, porque también la querían comprar los alemanes para llegar a Japón por el Pacífico, ¿no? Entonces, ahora te puede parecer extraño decir, bueno, ¿cómo vas a vender Alaska? Era muy habitual. No habitual. Te vende un tranvía la película esa la de Berlanga y Sterling. Sí. No, pero es verdad lo que tú dices, porque lo optó Francia y luego... Claro. España se va todo aquello. España se va de allí, pero originalmente está allí y lo vende. Yo creo que lo vende bien. Sobre todo lo vende bien para lo que vino después. Y no por mucho dinero tampoco aquí en 10 millones de dólares. Claro. Curiosamente, Alaska se vendió 17 años después de cuando ocurre la película. O sea, en 1876. Y el precio fue más barato menos de 10 lo millones que sale en la película. Fueron $7.800.000. Es lo que se pagó. Y se lo compraron a Rusia. Y se lo compraron a los rusos. Vamos, en alguna parte, en alguna página web, he visto hasta la fotocopia del cheque por el cual se pagan los $7.800.000. El gobernador general, ese maravilloso actor,
grandes películas de aventuras, como por ejemplo Solo los ángeles tienen alas, que es el holandés. Se llama Sick Ruman, ¿no? Lubitsch. Bueno, Sí, To Be or Not To Be. Claro. O sea, ¿te acuerdas? Así que me llaman el carnicero de no sé qué. Sí, Billy Wilder, o sea, es el actor de ellos. Es fantástico. Actor, un estupendo actor. Aquí está. Y aquí está en otro registro. Sí, aquí está porque está. Siempre decían, de malo benévolo, más o menos, o blandito, ¿no? Y aquí está en otro papel. Estaba bien. ¿Cómo le llamaban? Está muy bien. Han del campo de concentración. Campo de concentración, de verdad. Ahí hay grandes frases como la de... Joseph Tura, el actor, que hace gran actor, que hace con Shakespeare lo que nosotros con Polonia. Y yo creo que de ahí debió sacar Woody Allen lo de cada vez que oigo a Wagner invado Polonia, ¿sabes? Porque el cine es siempre, como bien sabéis, cine sobre cine, siempre. O sea, están haciendo con Shakespeare lo mismo que estamos haciendo nosotros con Polonia. Una frase, vamos. Sí, Ruman, es que es un actor estupendo. Bueno, y está también en Casablanca. También. Claro, si era un actor de reparto. Estupendo. Todos estos eran primeros actores en sus países. Claro. Y luego vienen. Tienen que eran buenísimos. Lo que siempre hemos hablado en España de los actores de reparto, los que iban con los baúles, y lo mismo hacían Don Juan Tenorio, que una obra de Lope de Vega, que cualquier cosa que les echaban, y eran estupendos, ¿no? Y aquí hay muchos de esos. Todo ese fondo de actores son fantásticos, ¿no? Y cada estudio tenía más o menos contratado a sus actores de reparto. Mujeres, 8 o 10 hombres que estaban estupendas. Y este es el momento bueno de Anne Blyth, ¿no? O Anne Blyth, como decíamos nosotros, ¿no? La casa del abuelo, ¿tú te acuerdas? Hizo muchas películas. Sí, pero ninguna... Luego se casó con un médico y nos abandonó. Pero sí. Fue de una corta duración, sí, pero, digamos. O sea, era guapa. Comparación con tenía un físico muy exótico, muy apropiado para este tipo de personajes. De condesa rusa. De condesa rusa, sí. Era la hija de Joan Crawford. Sí, es verdad. Mildred, ¿cómo se llama? Alma en Suplicio. Alma en Suplicio, sí, la novela. Y era la chica joven. También trabajó con Mildred Pierce, ¿no? Y también trabajó con Paul Newman haciendo la biografía de la cantante. Para ella, un solo hombre. Anne tuvo como 5 o 6 años. Y luego ya te digo, esto te lo digo porque me afectó mucho. Estaba yo en segundo de bachiller, se casó con un médico, de verdad. Y yo pensé que nos había abandonado. Pero bueno, estaba bien aquí. Aquí tiene un personaje, bueno, muy bueno. No sé si para esta época es excelente, pero desde luego es un personaje muy bueno que participa aunque coge el timón también de la película, porque es muy simbólico todos estos ahora, a ver qué tal llevas tú el timón, todo este tipo de cosas. Y que, bueno, es un personaje muy a contrapelo de lo actual, pero realmente complejo y que lo saca muy adelante con tenacidad, no diría yo masculina, pero casi. Sí, oye, y hablando un poco de Raúl Walsh, es que es como Hawks, tiene obras maestras en todos los géneros. Es increíble. Lo había apuntado aquí. Colorado Territorio, esa Juntos hasta la muerte. Objetivo Birmania. Y Objetivo Birmania. Bueno, ¿y qué me dices de películas como Los violentos años 20? Eso, fíjate tú. Es más allá de las lágrimas. La esclava libre. Es fascinante. El año 51, me parece que es en el IMDb, le adjudica algo así como 4 películas a lo largo del 51. En 2 de ellas no aparecen los títulos de crédito. O sea, se supone que haría otro tipo de cosas, pero hay 2 películas y demás. Y el año anterior acaba de hacer otra joya, que es El Hidalgo de los Mares. Esta maravilla con Gregory Peck. Bien, sí. Que es otra joya. Otra joya, vamos. No, también con un peldañito por debajo de esta, yo creo. Sí. Porque es más seria. Menos de aventura. La historia de amor de él, que él está casado con ella. Es muy triste. Es muy complicada la historia, ¿no? El título es original en inglés, no creo. No, se llama Capitán Horacio. Horacio Hornfowler, algo así. Porque, en cambio, El Hidalgo de los Mares, lo digo porque El Hidalgo es muy español. Entonces,
Es el hidalgo de los Y tiene mares. un final muy apresurado y raro, es decir, eso. No, y él, la escena que Termina tiene, en cuando Inglaterra. ella enferma, Sí, escorbuto sí, bueno, o algo, eso sí. y él la cuida, ¿te acuerdas? Sí, sí, luego está se como muere. muchos años y no, ni se tocan, ni se rozan, ni se dan un beso, ¿no te acuerdas? Pero el caso es que están muy cuando enamorados. ella muere, de repente sale él ya todo compungido y está la otra allí esperando. Sí, es un una poco película raro. como dolorosa de amores, en medio de Sí, no es alegre, no es una peli de que ella se jocosa, quiere como- casar con otra persona que le está esperando su esperando. pretendiente cuando terminan En Inglaterra. Sí. Sí. Hay una película de Raúl Walsh que yo creo que merece una revisión y que nunca se la ha valorado, ¿Y es? que es la novela de Norman Mailer, Los desnudos y los Desnudos muertos. y los Oh, muertos. sí. Nadie habla nunca de esa Bueno, obra, que es sí, maravillosa. Esa es literariamente, Mailer. es una obra maestra. Hombre, la primera novela de Norman La Mailer, Norman Mailer es su experiencia en la guerra. Claro, claro. Era, Pues la película es estupenda y nadie habla nunca. Es una película en color, estupenda película, ¿eh? En los desnudos y los muertos. Pero es que este hombre tiene obras maestras en todo lo que toca. Bueno, es que eso está muy bien. Porque Oye, por Tambores eso, Lejanos. por eso le Al funciona. rojo vivo. Estas Al escenas, rojo Impresionante. estas escenas de ternura funcionan porque si lo miras en su filmografía, es un señor que ha hecho de todo. O sea, no se ha vinculado A un género. Quizá a John Ford lo asociamos siempre más al western. Walsh tiene muchas cosas que no Cine son negro, del western. westerns. Cine negro tiene. Ahí está, ¿no? O sea, Tú has citado ahora la de... aquí Al rojo. tiene, No, acabas de citar Tambores Lejanos. Tambores Eso es un por remake ejemplo, ese de la su propia Sí. película de la de... No, ¿cómo se llama? La de- Cecil. No, la de Errol Flynn, de que están esperando igual que la otra. Tienen que hacer un recorrido muy grande. Ah, lo de sí, la bélica. Sí, la Que bélica, Una bélica, no western, sino bélica. sí. Objetivo Birmania. Objetivo Birmania ¿no? es... Objetivo Birmania es Tambores Sí, Lejanos. Tambores Tambores Lejanos. Lejanos es esa. Tienen que cruzar en uno los pantanos de Rusia y el otro infiltrados Birmania. en las tropas japonesas. La selva, hasta sí. que llegan al final del punto y cuando ven allí no están esperándoles los aviones ni están esperando aquí. Nadie. Y Está muy bien. es Errol Flynn, por cierto. Ahí, Errol Flynn. claro. Que está muy bien. Está. Muy bien. Por eso digo, hay otro remake que él hace suyo, que es Colorado Territorio, ese Juntos hasta la muerte, es otra película que él hace, que la hace en cine negro. Sí, sí. Claro, ¿cuál es? La de High Sierra. Ah, Alta Sierra. Alta Sierra. Ah, que- Aquí se llamó, espera, El último refugio. el último último refugio, refugio. es Colorado, ese Juntos Sí. hasta la muerte. Al Bueno, final que era los dos, con claro, Bogart, sí. sí. está Bogart extraordinario en esa película. Le gustaba mucho un tipo de películas y les gustaban hacerlas, o sea que se encontraban muy cómodos y cambiaban un poco. Esas películas, Hawks siempre como le hacía ha la hecho misma Hawks, historia. claro. El último refugio es terriblemente romántico. Hombre, claro. Y Romanticismo esta. que parece como si Nicolas Ray lo hubiera visto 20 veces, porque sí, sí. ¿eh? Es el mundo de Ray, pero como ofrecido, ¿no? Pero pues, esto yo tengo apuntado que aquí hay muchas películas. Está, digamos, el mano a mano de él y el portugués. Está la historia de amor con la princesa rusa. Está ellos que son unos señores que se dedican a coger focas y focas y vender venderlas. las pieles. Está la parte urbana, San Francisco, los hoteles, las peleas. Pues, es que son muchas cosas y todas funcionan. Y al final yo creo que predomina el final feliz de la época, el happy end, que es el momento maravilloso, que además es un buen título, ¿eh? El mundo. Bueno, pues es que hay una cosa muy bonita, que es que ella llega hasta el sacrificio personal, que es prácticamente el momento cumbre del amor de entre esas dos personas, es cuando ella está dispuesta A casarse. a sacrificar su vida, digamos, para que al otro no le ahorquen, ni a él ni a la tripulación. Eso es una historia de amor. Eso lo hacía Ingrid Bergman en Perfecta. Encadenado. Se casaba con Claude Rey para ser espía, por cierto. No, para ser espía, claro, y casándose. O sea, Bueno, Oti, a ver, ¿cuál es el plano que eliges? No, yo el mío no te lo he enseñado. No me lo enseñes. No, porque voy a elegir ese que tú dices que no hay, ese plano corto. Yo creo que es uno de los mejores besos de la historia del cine, que se dan allí frente a la bahía de San Francisco, Claro. con esa noche maravillosa del... Y cómo, bueno, cómo están ahí, en esos perfiles ellos dos, cómo... Eso, y la verdad me gusta tanto como luego la noche que tienen en la peregrina, en el barco, esas Se escenas. repite un poco lo mismo. Se repite un poco lo mismo, pero es que es muy bonito, o sea, está tan bien fotográfica, tan bien En fotografiada.
con gente y en otras sin gente. Estaban solos en el barco ellos, no se ve a nadie. Y bueno, como película romántica, que creo que lo es y mucho, elegiría ese momento. Y tú, Fernando, a ver, ¿qué eliges? Bueno, esa escena que contaba Oti, además siempre hay una película romanticísima que se llama La colina del adiós. Hombre, claro. Hay un beso prácticamente. Bueno, a mí me habéis dejado, he empezado diciendo que desde niño lo que más me apasionaba era sentarme a ver una película de aventuras, así que voy a decir, lo siento, pero es la carrera de la... Hombre, es el gran momento de la película. Para mí estás vibrando, estás emocionado, estás como los dos que estaban delante de vosotros diciendo, yo, aunque me esté meando, no me levanto porque quiero saber qué está pasando, y es maravillosa y qué bien rodada está, por cierto, para los medios de la época, es extraordinario. Y quitándote el agua, te estás alejando. ¿Y tú cuál coges? Yo voy a coger una escena, no por el contenido, sino por el modo de hacerla, que me encanta, que es cuando desembarca la tripulación en la ciudad esta de Sitka, cuando ya han vuelto por la noche, digamos, cómo está toda la secuencia de ahí hasta la boda, me parece admirable, porque ves los señores desembarcar, luego ves los popes que van a la boda. Sí. Prácticamente hay un cambio, saltas a la boda y están los popes y no te imaginas, para el que vea la película por primera vez, claro, no te estás imaginando que estos son esta gente, hasta que no llega la tía de ella, la madrina, y a base de olor, que me parece un hallazgo impresionante, es cuando se da cuenta de que el mal también está allí. Y el hermano más listo de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, que también utiliza una especie de monjes camuflados. El halcón y la flecha utilizan los del fíjate tú, cuando tú piensas... Esa especie de hecho, es que está hecho, eso es una elipsis como la Copa Pompidou, y tienes que estar atento para saber cómo hizo. El gran cine está hecho de elipsis. Y después... Que le decía yo a Oti, que siempre que, para elegir el plano, ¿no? Siempre que ves una cosa y piensas qué bonito va a ser, cuando llega la película te decepciona un poco. Yo la película la vi en el cine Narváez, no en los cines de estreno, pero si veías en los anuncios en el periódico, a toda página, estreno, El mundo en sus manos, segunda semana, y siempre era la imagen de ellos, Gregory Peck, ella, el cartel, en el timón, sí. Y ese es el final de la película y el de él, y a mí me parece que es el plano más maravilloso, que es Hollywood. Eso para mí era Hollywood. Es que es mientras tenga el mundo en sus manos. Exacto. No le importa ni Alaska, no le importa nada. Es fantástico. Ella, él, el timón, el viento en las velas, bueno, y la música. Bueno, no hemos dicho nada de la música. Claro, la música es imagínate, ¿no? Abrazados. Y el mundo, bueno... Los dos al timón de la peregrina. Esa es una imagen, dice que no vamos a vivir nunca nosotros, pero tiene que ser estupendo, ¿no? Con una chica, es que lo que acaba de decir Oti es que es de un romanticismo ya atorrante, ¿no? Porque además es todo el mundo... Ni siquiera la barca de motora del Retiro. Ni siquiera en Titanic, con DiCaprio y... Sí, el equivalente es esa, la de Titanic. Los dos en la proa. Claro. Pero esta es como... tampoco hemos tocado el humor. Toda la película. La película tiene momentos de alta comedia, vamos, o sea, muy alta comedia. Claro, eso decía yo, esa parte del hotel es Hawk, es muy de alta comedia. Es comedia pura. Cuando no hay habitaciones hasta que dicen $1,000. No. Dicen, pero $1,000 no, diarios. Lo mejor es que no le hace caso porque sabe el final. Gregory Peck ya sabe el final. Claro. Ya sabe, no hay una... Sí, está pensando, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar, ¿sabes? Y esa va a ser... El otro sigue hablando y Gregory Peck sigue con lo suyo porque sabe cómo termina. Oye, y en esa escena está el esquimal, ¿no os habéis fijado? En el libro de registro... El esquimal es estupendo. A mí siempre me ha quedado desde niño boy. Bueno, ten en cuenta que esquimales no eran muy abundantes en el cine. Porque los dientes del diablo, mucho después de... Y era Nanook el esquimal. Ahí, por cierto, y Anthony Quinn. Anthony Quinn, que es increíble en los dientes del diablo. Que hace portugués, que hace esquimal.
que hace griego. Tártaro. Que hace griego, que hace tártaro. Hace Gauguin. Hace Gauguin. Claro, bueno. Cuidado, ¿eh? O sea, ese registro de interpretaciones. Hizo Zampanó. Otro. También. Zampanó ha llegado con las cadenas ahí rompiéndose. Pero el aquí, desde luego, es milagroso cómo los aparta del plano para ponerse en el medio, es tremendo. Y hace La fuerza de... en Lawrence de Arabia. Joder, claro. Extraordinario. Muy- Menudo actor, ¿eh? Sí. Llevas todo, tienes razón. Pero aquí está en un papel más difícil, fíjate. Bueno, él se casó con la hija de Cecil B. DeMille. Algo, Que ahí, algo No está sabía. mal, no está mal. Algo que sabría. hacía de jefe indio en muchas películas. Él era. En muchas películas estaba él. Y hablaba español. Pues si era Era mexicano. mexicano. Hablaba estupendamente. Estupendo, vino a España muchas veces a la televisión y rodó aquí. Bueno, y Rodó rodó, aquí, claro, rodó. con el niño, con este...